Somos el ministerio Palabras del Maestro, trayéndoles a ustedes el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para que siempre abunde la paz y el favor de Dios en cada uno. Estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo, y esta es la tercera lección. En esta clase vamos a ver qué es el alma, pero primero nos vamos a basar en el versículo 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya habíamos hablado que los seres humanos tenemos tres partes. Somos espíritu, que tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Entonces la pregunta aquí, ¿qué es el alma? Porque ya hablamos del espíritu. El alma es nuestra personalidad. El alma son nuestras emociones, sentimientos, voluntad y nuestra mente. Para que el espíritu afecte el cuerpo, debe tener el alma como canal o será un estorbo. Entonces habíamos hablado que el espíritu es perfecto como el de Cristo en el momento del nuevo nacimiento. Pero la gente sigue comportándose igual porque el alma, que es la personalidad, está mal acostumbrada a pensar mal y a hacer mal. Entonces, si el alma no ha sido renovada, no se le ha metido en la mente los pensamientos de Dios, como piensa Dios según la palabra, entonces más bien el alma va a ser un estorbo para que el Espíritu de Dios fluya. El alma puede operar en el ámbito espiritual y en el ámbito físico, porque si pusiéramos, como hacemos, tres dibujos, tres ruedas, en donde el alma está en el centro de las tres ruedas y la del centro toca la primera rueda, que es el espíritu, y toca la tercera rueda, que es el cuerpo, entonces podemos ver que realmente entre el espíritu y el cuerpo, el alma es la conexión. Por eso, cuando nos sentimos mal o estamos emocionalmente afectados, el cuerpo puede enfermarse. Pero definitivamente hay una conexión directa entre el alma y el cuerpo. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Entonces el alma sin renovar es esclava del cuerpo. Y renovada es la aliada de Dios para una vida victoriosa. Salvar el alma significa renovarla. Salvar el alma significa ser libre de las emociones. Y dice que es cuando se recibe con mansedumbre la palabra. Entonces, ser libre de las emociones y creer lo que Dios dice es salvar el alma, en vez de creer lo que dicen las circunstancias. Ahora, recordemos que en el Edén, Adán y Eva decidieron obedecer al diablo. Dice Romanos 6:16 que uno se hace esclavo de aquel a quien obedece, del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces ellos lo hicieron para muerte, obedecieron la muerte. Así que ellos murieron. Primero murieron espiritualmente y muchos años después murieron físicamente. La muerte espiritual es separación de Dios. Desde ese momento hasta que Jesucristo derramara su sangre, nadie podía estar en el cielo en la presencia de Dios. Estaban totalmente separados. Sin embargo, acá en la tierra, Dios seguía hablando con el hombre. Incluso habló con Caín después de que mató a su hermano. Siempre hablamos de que Dios se aleja de la gente cuando hay pecado, pero eso no sucedió. No sé en realidad de dónde se toma esa enseñanza, porque no es lo que está en la Biblia. Dios siempre sigue buscando al ser humano a pesar de su pecado. Él siguió hablando con el hombre a pesar de su pecado. Imagínense, Caín fue el primer asesino y después de eso Dios habló con él. Incluso le puso una marca en su frente para que nadie lo matara, porque a Caín le dio miedo que lo mataran.
Bueno, siempre entonces siguió teniendo comunicación con el hombre. Eso sí, no era comunión. La comunión que ahora podemos gozar los cristianos con Dios, no era, pero era comunicación. La comunión sí la tuvieron Adán y Eva, pero fue antes del pecado. Ya después no. Sin embargo, el hombre sigue comunicándose con Dios y Dios con el hombre. Desde entonces vivimos en un mundo caído y no hay mucha evidencia de Dios porque no hay mucha gente que esté manifestando la presencia de Dios en realidad. Y aunque los cristianos tienen un espíritu totalmente nuevo y totalmente perfecto, si el alma no se alinea al espíritu, seguirá actuando como un incrédulo, sobre todo cuando vienen los problemas. Porque se dice que las personas que están llenas de emociones se llaman almáticas, que por todo hacen un problema o un burumbum, y un día están felices y gritando la felicidad y así el día siguiente están arrastrándose llorando de la infelicidad. Esas son las personas almáticas, o sea, manejadas por su alma, manejadas por sus emociones. Pero tenemos que entender que no contactamos a Dios por medio de las emociones o sensaciones físicas. No es así que contactamos a Dios, porque hay un mundo espiritual y un mundo físico, pero no hay conexión directa entre los dos, excepto la fe. Ahora, son diferentes ámbitos y mundos y diferentes realidades. Hay un versículo está en Hebreos, que me llama la atención porque habla de ejercer nuestros sentidos. Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Esos son los maduros. Es que a fuerza de práctica debemos distinguir en lo que es de Dios y lo que es de la carne. Entonces, traer nuestros sentidos, la vista, el gusto, el oído, el olfato, bajo el control de lo que dice la palabra de Dios, es como la disciplina de un atleta. Y realmente es el único esfuerzo del nuevo pacto. Creer y descansar en lo que Dios dice en su palabra. Los atletas no esperan a ejercitarse hasta el día de la carrera. Ellos lo hacen por adelantado. Todo esto es parte del ejercicio de nuestros sentidos. Nuestros sentidos no son malos en sí mismos, a pesar de que a menudo trabajan en contra de nosotros. Ellos pueden ser ejercitados de antemano para discernir correctamente. Por ejemplo, todos tenemos músculos, sin embargo, muchas personas no reciben el beneficio completo de sus músculos porque no los han ejercitado. Y lo mismo pasa con nuestros sentidos. Ellos pueden ser una bendición en lugar de un problema. Si traemos nuestros sentidos bajo la palabra, los estamos ejercitando. Cuando vengan los momentos difíciles, no vamos a ser personas almáticas que se dejan guiar por los 5 sentidos y las emociones, sino que vamos a poner nuestros sentidos y emociones bajo el control de nuestro espíritu y de lo que ya conocemos de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, es muy importante para la vida cristiana cuidarnos de que nada nos quite la paz, por ejemplo. Bueno, nadie le puede quitar la paz a otra persona, a menos que se deje, ¿verdad? Pero antes de sentirnos sin paz, cuando tal vez en un momento de enojo o cuando vamos manejando el auto, o hay momentos o cuando los niños están molestando, detengámonos un momento, pensemos en Dios y alabemos a Dios. Porque cada vez que venga ese tipo de situación, lo que va a pasar es que la paz de Dios no va a reinar en nuestro corazón. Y necesitamos ser sensibles a la paz de Dios. Y no podemos darle rienda suelta al enojo, al rencor, al temor, a los pleitos o a las preocupaciones, o sea, a la carne. No podemos darle
el primer lugar a nuestras emociones. Por eso debemos distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que me sirve y lo que no me sirve. Tomar decisiones. No vamos a ser guiados por lo que sentimos. Los 5 sentidos no nos pueden guiar al mundo espiritual, ni por el mundo espiritual. Lo que nos puede guiar es lo que percibimos del Espíritu basado en la palabra de Dios. Es como la sanidad. En lo físico está el problema. El doctor lo encontró, los exámenes lo dicen, pero hay una realidad espiritual sobre esa realidad, o sobre esa realidad hay una verdad espiritual. Sabemos que ya fuimos sanados por la llaga de Cristo Jesús, y eso fue hace 2000 años. O sea, y está el verbo está en tiempo pasado, ya fue hecho. Eso es lo que dice nuestro espejo espiritual, que somos personas ya sanadas. Entonces podemos decir que somos personas sanas, atacadas por una enfermedad. Resistimos desde nuestra posición de sanidad en Cristo. O como la escasez, ya fuimos bendecidos con todas las riquezas y con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Efesios 1. Pero tal vez la cuenta de banco no lo ha notado, ni el bolsillo, ni la cartera, pero somos personas bendecidas porque la palabra de Dios lo dice. Solo que somos personas bendecidas que estamos siendo confrontadas por la falta y la pobreza, pero resistimos desde nuestra posición de herederos del Creador del universo. Esa es nuestra realidad espiritual. Por ejemplo, también no oramos para que Dios nos bendiga. Damos gracias por lo que ya Dios nos dio por medio de Cristo Jesús. Porque todas las promesas son un sí y un amén en Cristo Jesús. Y esto nos habla de tiempo pasado, porque fue en Cristo, por su muerte y su resurrección. Entonces recordemos que Dios se mueve en el mundo espiritual. Y si Él se mueve en el mundo espiritual, yo me tengo que alinear al mundo espiritual de Dios. Por ejemplo, si tengo un carro, pero lo tengo parqueado en algún lugar, sería mentir si yo digo que no tengo carro solo porque no lo traigo en mi cartera ni estoy encima del carro, sentada, ¿verdad? Pero lo tengo, solo que está en otro lugar. Entonces es como parecido, que usted dice, yo creo en las bendiciones de Dios y yo las tengo, aunque no parezca. ¿Por qué negamos lo que Dios ya nos dio? Porque técnicamente no lo podemos sentir o ver con los sentidos físicos. Y aquí volvemos a lo mismo. Siempre los sentidos físicos nos están hablando de una realidad temporal. Y esa realidad temporal es tan importante para el ser humano que se vuelve la única realidad para muchos. Pero para el Hijo de Dios, esa es una realidad temporal que está por debajo de la verdad espiritual y eterna. Entonces, la sanidad no se siente, la prosperidad no se ve, como tampoco el Espíritu Santo, pero está. Hasta que la sanidad y la prosperidad se revelen, se expresen o se manifiesten, puede tocar los 5 sentidos. Pero primero tenemos que creer en ellas antes de que se manifiesten. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La palabra comprobar significa probar, examinar, para ver si una cosa es verdadera o no. Igual que se hace con los metales, para reconocerlos como auténticos. Y después de un examen, se prueban si son auténticos. Entonces, ese examinar es de esa manera, es probar, comprobar. La vida de Dios ya está en nuestro cuerpo, impartiendo la bendición que necesita. Cuando rogamos a Dios que haga algo, le estamos diciendo que no ha hecho nada. La gente tiene que
bueno, mucha gente tiene que ayunar y hacer guerra espiritual y grandes reuniones para convencer a Dios de que se apiade y de que Dios se mueva. Pero la fe no mueve a Dios. La fe mueve montañas, la fe remueve fortalezas espirituales. Dios no se mueve en el ámbito físico, se mueve en el ámbito espiritual, hablándonos, recordándonos lo que somos en Cristo por medio del Espíritu Santo. Como Dios se mueve en el ámbito espiritual solo por medio de la fe, puede relacionarse con nosotros y la fe es el lenguaje espiritual. Y la fe la tenemos que alimentar, según Romanos 10:17, con la palabra de Dios. En nuestro espíritu ya tenemos la fe de Cristo, tenemos el fruto del Espíritu, tenemos el carácter de Cristo en nuestro espíritu, pero no en nuestra mente. Y por eso tenemos que renovar, que transformar nuestra mente. Realmente es un ejercicio de tomar la palabra, meditar en ella, conformarnos en nuestra mente como dice la palabra y decir voy a creer esto aunque no parezca porque es lo que la Biblia dice y yo lo voy a creer a Dios. Entonces el Espíritu Santo se encarga de hacer la transformación de esa que habla Romanos 12:2. Ahora, hay algo importante en parte del alma. Bueno, se habla del corazón también y se cree que el corazón es el centro de las memorias, el subconsciente. Una vez leí que el corazón es el carácter de una persona, que es la parte más escondida del alma. Sea lo que sea, es algo a lo que le debemos poner atención. Por eso, por ejemplo, Colosenses 3:15 dice que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Y por eso se hace difícil a veces obtener respuestas en las oraciones, porque andamos en los 5 sentidos y siempre estamos queriendo recibir en el ámbito de los 5 sentidos primero. Pero no es así. Primero debemos recibir en el ámbito espiritual para que luego se transforme o se manifieste al ámbito natural o físico. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No hay nada como mucha gente dice, ay Señor, auméntame la fe, porque dicen que es una oración que hicieron los discípulos, pero realmente en ningún momento Dios les contestó que sí, que les iba a aumentar la fe. A mí me hace gracia esa frase que la gente dice, no, yo le pido a Dios que me aumente la fe. Pero lo que dice Lucas 17:5-6 es que los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Pero Jesús nunca les contestó, voy a orar por ustedes o voy a aumentárselas. Él les tiró a ellos la responsabilidad, porque les contestó, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, o sea, lo más pequeño que ustedes puedan tener de fe, les respondió el Señor, podrían decirle a ese árbol, desarráigate y planta en el mar, y les obedecería. Simplemente ellos tenían la fe, porque solo se necesita un poquitito, como un grano de mostaza, como una semillita, para poder sembrarla. Y cuando la palabra de Dios alimenta esa fe, podemos decir, desarráigate y plántate en el mar, a los problemas. Por eso es que en Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y como eso está en el Espíritu, ahí está la fe. Realmente la fe la tenemos todos. Y es parte de lo que necesitamos para que nuestra alma se alinee con el Espíritu y nuestra alma deje de ser almática y sea una alma espiritual. Lo espiritual es irracional para la mente humana. Por eso a tanta gente le cuestan las cosas espirituales, porque son totalmente naturales. Y solo la palabra de Dios puede cambiar nuestros conceptos que tenemos en nuestra mente y que nos ha enseñado. Por ejemplo, es tan irracional porque la gente cree que si necesita más dinero,
debe ser más, debe dar menos, digamos, debe gastar menos. Pero en la palabra, si queremos más dinero, debemos dar más para que se multiplique. Y entonces se hace lo contrario, porque generalmente se hacen las cosas razonadas y la palabra de Dios es diferente al razonamiento y a veces totalmente contrario, ¿verdad?, al razonamiento humano. Entonces debe estar claro que Dios se relaciona con nosotros por medio de la fe. La fe es el lenguaje del ámbito espiritual. No podemos contactar a Dios en el ámbito de las emociones ni del cuerpo. Hay gente que cree que como no siente a Dios es que Dios está muy lejos. No es cierto. La fe nos dice, la fe que se basa en la palabra de Dios nos dice que Dios está siempre con nosotros y que nunca nos dejará. En realidad, personas así no están actuando en fe y simplemente están actuando en los 5 sentidos. Volvemos a lo mismo. Por ejemplo, la posición al orar no importa. El lugar al orar no importa. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Solo conozco una iglesia donde yo he estado y que me dicen, la persona que dirige la alabanza, póngase en la posición en que usted quiera adorar, porque vamos a cantar y adorar al Señor. Generalmente la gente le dice, levante las manos, hínquese, póngase de pie, o sea, haga algo físico. Eso no es importante. Desde nuestra cama adoramos igual al Señor que sentados, que brincando, de cualquier forma. ¿Por qué? Porque Él está en nuestro espíritu. Y Dios es espíritu. En realidad nuestra adoración es de espíritu a espíritu. Entonces, Dios realmente creó al hombre con 6 sentidos, porque la fe es el 6º sentido. Cuando Adán y Eva pecaron, sus ojos fueron abiertos, dice la palabra. ¿Qué significa eso? No era que ellos estaban ciegos. Era que ellos caminaban y veían por fe. Ellos veían el mundo espiritual. Dice Génesis que ellos estaban desnudos y ni siquiera se habían dado cuenta hasta que pecaron. El cuerpo estaba en último lugar en su vida y pensamientos. Ellos eran totalmente espirituales y después pasaron a ser totalmente almáticos. Pero para ir terminando, la fe entonces es ver con los ojos espirituales. Y Romanos 4:17 dice que te he confirmado, le dice Dios a Abraham, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Y cuando hemos visto por fe, hablamos como si estuviera hecho. Lo mismo que hace Dios, que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Entonces le damos gracias a Dios por nuestra sanidad como si ya existiera, aunque estuviéramos enfermos. Le damos gracias a Dios porque nuestras deudas ya fueron cubiertas y están pagadas como si ya fuera cierto. Pero lo hacemos no por mentir, sino por afirmar una verdad espiritual. Y bueno, vamos a ver un poco del cuerpo y de la carne en la última clase, la 4. Muchas gracias, bendiciones.